Es un gusto y un honor estar presente y participando en este segundo Congreso de Cáncer en Genética. Agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología, específicamente al doctor Samuel Rivera y a la doctora Silvia Vidal, que nos encuentra aquí con nosotros. Hemos recorrido un largo camino desde que se empezaron a hacer las descripciones de árboles genealógicos de familias en las que había una alta frecuencia de cáncer, específicamente para el tema que vamos a revisar, de cáncer de mama. En ese entonces no se sabía que era cáncer hereditario, pero esas descripciones empezaron a crear una suposición de que se trataba de eso. Actualmente tenemos mucho conocimiento ya que nos permite hacer un mejor diagnóstico y dar un mejor tratamiento a los pacientes. Y esto principalmente se ha debido a avances tecnológicos y finalmente moleculares que nos permitieron, primero que nada, identificar cuáles eran esos genes de alta penetrancia que se asociaban a este síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Entonces, uno de los antecedentes históricos al respecto pues fue que conforme se dio el proceso de la secuenciación del genoma humano, algunos de los primeros genes que se lograron identificar pues fueron principalmente los genes BRCA. BRCA1 se pudo localizar por análisis de ligamiento en el cromosoma 17 y finalmente pues, se le dio el nombre de BRCA1. Fue hasta 1994 cuando se pudo clonar como tal y en ese mismo año BRCA2 se logró localizar en el brazo largo del cromosoma 13 y al año siguiente también ya se pudo clonar. Entonces, ¿qué hacen estos genes BRCA? Ambos son genes supresores tumorales. Codifican para proteínas también denominadas BRCA1 y BRCA2, que están involucradas en el mantenimiento de la estabilidad del genoma. ¿Y cómo hacen eso? Primero que nada, porque participan en una vía de reparación de rupturas de DNA de doble cadena, que se conoce como recombinación homóloga. También participan de la regulación del crecimiento celular y de la división celular. Algo que es muy importante es esta hipótesis de Knudson que nos habla de un segundo hit. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el caso del cáncer hereditario, tenemos mutaciones germinales, es decir, uno de los alelos ya lleva una mutación. Entonces, es más probable que en un periodo corto de tiempo pueda ocurrir una segunda mutación y entonces ya no vamos a tener ninguno de los alelos funcional. Es por eso que los pacientes con cáncer hereditario tienen una mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer y hacerlo a una edad más temprana. A diferencia de esto, los pacientes que tienen cáncer no hereditario o es cáncer esporádico no tienen ninguna mutación germinal, por lo tanto necesitan ocurrir dos o más mutaciones, o en este caso dos mutaciones somáticas para que puedan desarrollar el cáncer. Entonces necesita ocurrir primero una, subsecuentemente la otra y eso pues lleva un periodo mayor de tiempo y como ocurre al azar pues no hay tanta probabilidad de que ocurran esas dos mutaciones. Es por eso que se asocia a una edad avanzada de presentación. Entonces, ¿cómo se da ese daño al DNA que finalmente terminan participando los genes BRCA en la reparación? Primero que nada, hay muchas causas o agentes que nos pueden generar daño y de diverso tipo. Primero que nada, tenemos agentes como pueden ser radicales libres que proceden del mismo metabolismo celular. Tenemos también la exposición a luz UV, principalmente rayos UVB, que son los más dañinos para nosotros, radiación ionizante, que puede ser por exposición a rayos X, pero también hay radiación ionizante en el ambiente. Exposición a ciertos químicos, incluso parte del tratamiento quimioterapéutico que damos a las pacientes, pues ejerce también un daño al DNA. Y finalmente, errores propios de la replicación. Todo esto genera lesiones en el DNA que pueden ser desde cambio de una base, rupturas de una sola cadena o rupturas de doble cadena, que esas serían las más graves. Y a lo que llevan es que una vez que se da el daño, generan una activación de puntos de control del ciclo celular, porque si ya tenemos un daño ahí, pues no puede proceder el ciclo celular hasta que no se haya tratado de corregir ese error. Eso también lleva a una activación transcripcional, porque necesitamos que se expresen genes que finalmente van a dar lugar a proteínas que van a participar en todas estas vías, específicamente de reparación. También ahí viene involucrada el desencadenamiento de reparación del DNA y en caso de que no pueda ser reparado, pues la célula terminaría en apoptosis. Ahora, la reparación del DNA, pues si ocurre de forma normal y correcta, pues puede llevar a una función celular normal, pero se puede ver afectada
ya sea porque no fue la mejor opción o no se corrigió del todo el daño con ese mecanismo, o que hay una respuesta inapropiada al daño, como en estos casos en los que tenemos mutaciones en genes de reparación. Esto puede llevar a consecuencias deleterias, que pueden ser una función celular alterada, muerte celular, pero lo que es más relevante en este caso para nosotros es que lleva a mutaciones y a inestabilidad genómica, y eso pues se traduce finalmente en el desarrollo del cáncer. Ahora, dentro de las lesiones por ruptura de doble cadena, estas están dadas principalmente por daño oxidativo y por radiación ionizante y rayos UV, y esas son precisamente las que más nos interesan, porque aparte de ser las más graves, son las cuales se ven reparadas por esta vía en la que participan BRCA1 y BRCA2. Entonces, una vez que se ha dado el daño al DNA, como podemos ver en la imagen de aquí, hay una serie de sensores que detectan este daño. Ellos reclutan una serie de proteínas que a su vez van a servir como mediadores para reclutar a otras más que se conocen como transductores y efectores. Y eso finalmente se traduce en respuestas celulares como puede ser autofagia, apoptosis o incluso la reparación. Específicamente, hablando de la vía en la que participan los genes BRCA, en la imagen de la derecha, tenemos que esa detección del daño está dada por proteínas como pueden ser ATM y ATR. De ahí, los adaptadores y modificadores de señal principales serían BRCA1 y el complejo formado por MR11, RAD50 y NBS1, que más adelante vamos a ver cuál es su función particular. Y de ahí terminan induciendo señales por check 1 o check 2. Ahora, esta ruptura de doble cadena se puede reparar de dos formas. Una es por unión de extremos no homólogos o recombinación homóloga. La primera que les mencioné tiene la característica de ser muy propensa a error, por lo tanto no es la mejor forma de reparar estas rupturas de doble cadena. Lo que hace o en lo que consiste es modificar los extremos que quedaron rotos del DNA para que se puedan unir. Lo que pasa que ocurre con una poca o prácticamente sin homología y lleva a una serie de pequeñas deleciones e inserciones. Por lo tanto, pues no se repara perfectamente ese error o ese daño. Por otro lado, la recombinación homóloga es una vía que está altamente conservada entre las especies y se ha visto que da una reparación precisa a estas rupturas de doble cadena del DNA. Específicamente funciona en la fase S tardía del ciclo celular y en G2, que es ese periodo de preparación antes de que empiece la división. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, utiliza la cromátide hermana que está intacta, es decir, que no tiene daño, y le sirve como un molde para poder hacer una síntesis de esa región que se había perdido por la ruptura del DNA. De esa manera, pues hace, digamos, una copia perfecta y por lo tanto, pues es menos propenso que haya un error ahí. Entonces, para poder entender mejor cuál es la participación de estos genes, pues primero necesitamos conocer su estructura y finalmente qué dominios ya a nivel de la proteína le permiten interactuar con esas otras proteínas de la vía. Entonces, bueno, BRCA1, como ya les había dicho, está localizado en el brazo largo del cromosoma 17. Está compuesto por 24 exones y la proteína como tal tiene un tamaño de 1863 aminoácidos. Entre las características muy particulares tanto de BRCA1 como BRCA2 es que su primer exón no es codificante y la particularidad de que el exón 11 es demasiado largo, ocupa hasta el 60% del gen. Finalmente, lo que vemos en la imagen es la proteína. En ella nos interesan principalmente dos dominios. El que se encuentra en el extremo amino, que es este dominio de dedos de zinc que se denomina ring y que tiene una función de ligasa E3. Esa función de ligasa E3 sirve para ubiquitinizar otras proteínas, es decir, marcarlas para que puedan ser llevadas al proteasoma y por lo tanto ser degradadas. Y el dominio que se encuentra en el extremo carboxilo, que es el BRCT, son dos copias en tándem que tienen la función de activar transcripcionalmente, precisamente para lo que les decía, activación transcripcional de genes que se van a utilizar en todos estos procesos. BRCA2
está localizado en el brazo largo del cromosoma 13 y es un poco más grande, tiene 27 exones y la proteína igual es mayor, de 3.418 aminoácidos. Aquí nos interesan dos dominios en particular, este que vemos central, que son los repetidos BRC, a donde se une principalmente RAD58, el cual forma un complejo con BRCA2 y tiene una función esencial en la recombinación homóloga. Y en el otro extremo vemos el dominio de unión ADN-A de cadena sencilla. Ahora, ¿cómo funcionan entonces, ya un poco más a detalle, estas proteínas BRCA? Bueno, primero que nada, cuando se detecta el daño o se da un daño al DNA, ATM y ATR van a reconocerlo y tanto estas como CHEK2 van a fosforilar, no más bien hiperfosforilar a BRCA1 porque todas ellas hacen esa misma función. Una vez que está fosforilado BRCA1, ya puede interactuar con todas las proteínas que vemos acá, con P53, con remodeladores de cromatina, el complejo BRCA2 RAD51 y con el complejo mRN. Entonces, las funciones de BRCA1 pues están dadas principalmente por la interacción con esa serie de proteínas. Participa en señalización del daño al DNA, en la reparación del DNA, como un activador transcripcional y como parte de remodelación de cromatina. Y ahora, lo que ya habíamos visto en la otra imagen, que es la detección del daño por ATM y la fosforilación o activación de BRCA1, entonces, una vez que está activado específicamente, vemos el complejo arriba de BRCA2 y RAD51. Cuando es BRCA2, la función que tiene principalmente es ayudar a RAD51 a que pueda llegar al núcleo y después le pueda señalar la región del DNA donde está el daño. Una vez que llegan ahí, entonces ese complejo se separa y RAD51 se tiene que unir a esas regiones del DNA donde ocurrió la ruptura que ya fueron previamente modificadas para que quedaran de una sola cadena. Cuando recubre RAD51 esas regiones, entonces ya puede, digamos que, realizar un entrecruzamiento para poderse copiar o utilizar como molde la cadena que no tenía daño. Ahora, ¿cómo se dan estas mutaciones en estos genes? No se ha identificado un hotspot mutacional o un punto caliente, es decir, una serie de lugares donde coincidan varias mutaciones o la misma mutación, es decir, están dispersas por todos estos genes. En BRCA1 a la fecha se han identificado más de 1.680 variantes hablando de patogénicas, de significado incierto o polimorfismos. Y para BRCA2 se han identificado más de 2.242. De las más comunes son pequeñas deleciones o inserciones que llevan a un desplazamiento o corrimiento del marco de lectura. También de las más frecuentes son mutaciones sin sentido o mutaciones que afectan los sitios de splicing, que son estas regiones donde se produce el corte de intrones y después el empalme de los exones para el RNA maduro. Y estas llevan a deleciones completas o parciales de exones o a inserciones de secuencias intrónicas que no deberían de estar ahí. Estos tres tipos de mutaciones representan el 70% de las mutaciones que encontramos en BRCA1 y cerca del 90% de las que identificamos en BRCA2. Pero además de estas, hay otros rearreglos de gran escala o de gran tamaño que se han identificado, tanto inserciones como deleciones o duplicaciones, pero que tienen un tamaño mayor a 500 kilobases. Y también se sabe de algunas mutaciones que son específicas de un grupo poblacional. El ejemplo que vemos acá son mutaciones en la población judío-askenazi, que estas tres mutaciones representan más del 90% de las que se puede identificar en este grupo poblacional. Aquí les presento variantes específicamente de BRCA1 a nivel del DNA. En la primera imagen lo que observamos son variantes en general, incluyéndolas a todas, y vemos que lo más común son sustituciones hasta en un 74%, seguido de deleciones en el 19%. Y hablando específicamente de aquellas que son patogénicas, vemos pues que es la misma tendencia, un 56% sustituciones y un 32% deleciones.
Ahora, hablando de los cambios que se producen debido a esas mutaciones en la proteína, el 58%, si hablamos en general de las variantes de BRCA1, está dado por mutaciones que son mutaciones sin sentido. Eso en el 58% de los casos. Y mutaciones que llevan a un corrimiento o desplazamiento del marco de lectura en el 23% de los casos. Ahora, hablando específicamente de aquellas variantes patogénicas, entonces vemos que ahora los corrimientos del marco de lectura tienen una mayor frecuencia, en un 45%, seguido de las mutaciones sin sentido. En relación a BRCA2 es algo similar, siempre predominan tanto para las variantes en general como para las patogénicas las sustituciones. Y hablando a nivel de la proteína, también son más preponderantes, hablando de forma general de las variantes, las que son mutaciones sin sentido, seguido de las que producen corrimiento en el marco de lectura. Y hablando de las que ya son patogénicas, entonces ahí vuelve a ocurrir lo mismo. Terminan siendo más frecuentes las que producen un corrimiento del marco de lectura. Entonces, todo lo que vimos ahorita pues parece ser muy molecular y la mayoría de los que están aquí presentes pues son clínicos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Necesitamos conocer los fundamentos, aunque sea de forma muy general, de por qué se puede producir este daño al DNA, de qué mecanismos deberían ser los que lo solucionen, para poder entender por qué si tengo mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pues mis pacientes están desarrollando este tipo de cáncer hereditario. También, gracias a los avances que hay en los fármacos, entonces se han desarrollado ahora inhibidores de PARP que tienen una función particular que va relacionada precisamente con este mecanismo de recombinación homóloga. Al inhibir a PARP1, que participa como tal en la reparación del daño de cadena sencilla, al inhibirlo se empiezan a acumular una serie de cambios o rupturas precisamente de cadena sencilla. Entonces, si llega el momento de la replicación y persisten esas rupturas, se empiezan entonces a producir rupturas de doble cadena. Y ese es el mecanismo por el cual, al acumularse demasiadas rupturas de doble cadena, pues la célula ya no es viable y se va a apoptosis. Entonces, esa es la función de estos fármacos que vamos a ver más adelante en la tarde. Entonces, es por eso que empezamos con esta parte tan molecular, hablando de cáncer de mama hereditario. Gracias.